faltó agregar que soy investigador del Laboratorio de Análisis Social Estratégico, como mis demás compañeros que me precedieron. Bueno, ya hemos escuchado acerca de bastantes temas, principalmente sobre la democracia, sobre la participación, pero yo les voy a hablar de otra parte de la política, y es el estudio de los gandayas. Como ustedes saben, desde hace cerca de 30 años se han implementado una serie de políticas que no han beneficiado a la mayoría de la población, al contrario, han reducido la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, y esto en beneficio de una élite muy pequeña. Estoy hablando que actualmente cerca de 128 familias controlan el 43% del Producto Interno Bruto. Esto significa que si 128 familias sacan su dinero del país, el país se cae. ¿Esto qué estamos hablando? Bueno, que una oligarquía que está muy bien cimentada en el sistema financiero controla y mueve todos y cada uno de los dineros que ustedes tienen. El hecho de que muchos de los refrigeradores de los mexicanos no estén llenos es justamente porque estas familias se benefician tanto de la especulación de nuestros propios recursos como del mantenimiento de los salarios mínimos, mejor dicho, mini salarios. Entonces yo voy a dedicarme justamente a explicarles esta investigación que he llevado a cabo por cerca de 3 años, en la cual analizo 6 gabinetes presidenciales, desde José López Portillo hasta Felipe Calderón, en los cuales lo que quiero analizar es el capital político. Y ahorita voy a definir qué es el capital político, porque resulta que hay una página que tiene el Universal, no sé si alguien lea el Universal en línea, que así se llama, Capital Político. Entonces yo un día dije, bueno, voy a ver de qué se trata, ¿no? Y resulta que solamente habla de currículums de ciertos políticos. Cuando lo vi dije, esto no es capital político, esto es currículum de ciertos políticos. Pero lo que yo me quería preguntar era si, bueno, varias cosas. Uno, de los 6 gabinetes presidenciales que les voy a mostrar, voy a analizar cerca de 800 currículos de secretarios, subsecretarios y directores generales, solamente de las personas que manejan la política económica en este país en los últimos 30 años, de los cuales, de esos cerca de 800 personas, solamente 6 han sido electas, los presidentes. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de personas que manejan la política económica que no elegimos? La pregunta es, ¿cómo es que se eligieron? ¿Cómo existe algún patrón para saber qué tipo de personas sí pueden conducir la política económica de este país? Es decir, ¿se elige porque es cuate de alguien? ¿O porque tiene cierta preparación? ¿O porque ha dirigido cierto partido? ¿O porque ha sido diputado o senador? Entonces son muchas variables que están alrededor de la selección que se tiene para los secretarios, subsecretarios y directores generales que manejan la política económica mexicana. Entonces, ¿cómo medir el poder? Sabemos que es el poder, y además es un poder que vamos a ver que no está bien diferenciado. La teoría política clásica nos dice que el poder es igual a dominación. Yo creo que está errónea esa definición del poder, porque el poder significa la capacidad de hacer, y eso no significa que tengo que dominar a otro, sino que el hecho de organizarse en equipo también es una capacidad de poder en la cual ni siquiera estoy ejerciendo ninguna dominación contra alguien, ni alguien tiene que someterse legítimamente desde la visión weberiana. Entonces, bueno, no sé si alguien ha visto esta serie que se llama House of Cards. Bueno, es una serie que les recomiendo porque habla de la política norteamericana, pues desde el punto, algunos dicen que desde el punto de vista maquiavélico. Yo creo que habla más del libro de Karl von Clausewitz, que es un alemán, que es un libro que les recomiendo, que se llama De la Guerra, y en el cual este señor Francis Underwood, que es el personaje de esta serie, dice que el poder, por su definición, el poder se parece mucho a la industria inmobiliaria. Todo se trata de localización, localización, localización. Entre más cerca esté tu propiedad del centro, más vale tu propiedad. Y a partir de ahí hago la pregunta, ¿y dónde queda el centro? Para saber cómo evaluar qué tanto vale esa propiedad. Un ejemplo de ello, vamos a analizar este fulano que es el presidente de todos ustedes, de aquellos que votaron por él, para hacernos un análisis de cómo determinar el capital político del actual presidente de todos ustedes.
Entonces este señor es, bueno, ustedes ya lo conocen, Enrique Peña Nieto, pero él tiene diferentes lugares en donde ha estado y donde probablemente esté su fuente de poder. La primera es, bueno, pertenece al PRI, al igual que su antecesor que no salió aquí, que además es su padrino político, su secretario de Hacienda, que fue su secretario de Finanzas, al mismo tiempo fue gobernador del Estado de México, es una persona muy cercana al expresidente Carlos Salinas, es también muy cercano, y algunos dicen que es quien lo impuso, del señor Emilio Azcárraga, es decir, estamos hablando ya de un ámbito empresarial. Bueno, incluso en la teoría, Althusser habla de que los propios medios de comunicación forman parte de los partidos políticos, porque son centros de difusión de ideologías. Y eso mismo ocurre con Televisa y el PRI. Cabe recordar que Emilio Azcárraga, el Tigre, decía que él era un soldado más del PRI y esta era su trinchera. Bueno, Televisa. La otra, él estudió en la Universidad Panamericana, dicen, al principio se demostró que pues, no tenía la licenciatura como él decía, pero bueno, vamos a suponer que él estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, que además dicen que estudió la preparatoria en Estados Unidos, pero cuando lo entrevistan en inglés, pues no habla bien inglés, ¿no? Es como raro pasar 3 años en Estados Unidos y no hablar bien inglés, con un título en Estados Unidos, como suena raro, ¿no? Y la otra, su familia, los lazos familiares que él tiene. Este no es Sammy, este es su papá. Entonces, pero finalmente forma parte de una red de este señor. Sin embargo, el poder de este señor no se encuentra en sus relaciones personales. Esto es algo que se tiene en la mitología de la ciencia política, que habla ahora de liderazgo. Y entonces esta teoría del liderazgo que ensalza las cualidades particulares de los individuos porque tienen la necesidad de hacer proezas. Entonces le llamamos líder, ¿no? Y aparte de una forma muy fresa, líder. Pero vimos que el poder de este señor no radica en él mismo, sino en las redes de todos y cada una de las personas que conforman su gabinete. Eso es lo que le da poder. Como ya habíamos escuchado a la doctora Abigail, pues justamente lo que estamos teniendo con estos gabinetes es una red de capital social. Todos y cada uno se ayudan de acuerdo a las personas, a las instituciones que ha manejado para lograr fines muy concretos, en este caso la conducción de la política económica del país. Pero primero hay que entender cómo funcionan las élites, y voy a hacer una crítica también a la teoría de élites clásica. La primera, el estudio de las élites no lo empezó con Michels, no empezó en Europa, no empezó con los alemanes ni con los ingleses, sino es mucho más antiguo. Todavía, hay libros que hablan, Aristóteles habla de la plutocracia, del estado de bienestar, de los estados, Platón habla de lo mismo, pero hay un segundo Aristóteles en el mundo árabe, que es este señor Averroes, que a pesar de que es árabe, no es una Arabia, sino nació en el califato de Córdoba, en lo que ahora conocemos como España. Recordemos que España fue dominada durante 700 años por los árabes omeyas, y ahí fundaron un califato, el califato de Córdoba, en la región de Al-Ándalus. Y ahí nació un señor que se llama, o que se le conoce como Averroes, y él estudia, fíjense, es algo bien chistoso, él es quien traduce los libros del griego de Aristóteles y Platón y varios griegos al árabe, y del árabe se traducen al latín y del latín al francés y después al español. Pero es por los árabes. Entonces este señor Averroes en el siglo X habla de estos estudios basados en Aristóteles, donde hace dos distinciones sobre las élites, sobre las oligarquías. Dice que hay 2 tipos. Uno que es la timocracia, que es una oligarquía que busca el honor. Y la otra es una oligarquía que busca el dinero y el placer, a la cual le va a llamar plutocracia. No es el gobierno de los plutos, el perrito de Mickey, sino de los ricos. A eso se refiere. Después vienen varios siglos después, un señor que se apellida Pareto, que es italiano, habla de que las élites son el conjunto de relaciones utilitarias que sobreviven de acuerdo a ciertas formas de depuración de los más débiles por los más aptos para tener el estatus de diferenciación social. Es decir, es un tipo que apoya que haya élites y oligarquías que gobiernen a las personas. Después, la versión más clásica sobre las élites es de este señor Wright, en 1956, que es un libro que les recomiendo, seguramente ya lo leyeron, que es
que habla sobre la élite del poder, y dice que son aquellos círculos políticos, económicos y militares con un intrincado conjunto de camarillas superpuestas que comparten decisiones y que tienen consecuencias nacionales. ¿No? Aquí hay una cuestión. Muy bien. Decía Leonardo da Vinci que todo aquel concepto que no es bien definido es una tecnología mal aplicada. Una vez que tenemos esta definición, muy bien, señor Wright, ¿y cómo lo medimos? Bueno, entonces el señor Wright lo que hace es hacer una serie de narrativas en la cual dice, bueno, si tal persona tiene este tipo de relaciones, entonces es una élite, a través de los atributos personales. Esto es tan similar como decir que todas aquellas personas que usan gorra roja son proclives a votar por un partido de izquierda. A esto, bueno, le llamamos falacia ecológica. Y ese es uno de los problemas que tiene este señor Wright acerca de los estudios de las élites, porque habla de que las élites están basadas en los atributos de las personas. La otra versión es la versión marxista y postmarxista. Bueno, es algo bien chistoso. Marx no era marxista. De hecho, mientras él vivía había un grupo de personas que se llamaban los marxistas, a los cuales Marx detestaba. Decía, no, compadres, a ver, la situación no es que me sigan a mí, es que tienen que ver el mundo, la realidad, y estudiarla por su propia cuenta. No ser, como decía Dussel, ser reproductores de ideologías. Ustedes creen las ideologías, ustedes estudian lo que ocurre en su realidad. Y eso mismo hace este señor Vladimir Ilich Lenin, mejor conocido como Lenin para los cuates. Y él dice que la clase en el poder es una clase dominante funcional en un sistema de producción que basa su poder en leyes militares y la democracia burguesa y la acumulación del capital. Si nosotros pudiéramos esquematizar la teoría de élites basadas en atributos personales, sin ligas, solamente porque parece que este señor tiene un doctorado y tiene mucho dinero, no parece hasta corrido, ¿no? Yo tengo un montón de viejas, así se supone que son las élites, podríamos encontrar algo similar a esto, ¿no? Sí, porque parece que los narcocorridos todos ellos son bastante buenos, nunca les pasa nada, no se enferman, ¿no? Veremos una cosa así, una teoría basada en atributos individuales, sin lazos. Son buenos, son élite porque han estudiado y tienen muchas cosas. Sin embargo, la crítica aquí es que no es tanto los atributos de las personas o de los grupos, sino de las redes complejas que estas personas establecen. Y se vería una cosa así, ¿no? ¿A qué me refiero con redes complejas? Bueno, estos estudios son estudios mexicanos que parten de este libro. Bueno, hay unos libros que ellos empiezan en el año 96, pero es a partir de un ingeniero en computación, que es el ingeniero Jorge Gil, que bueno, ya falleció hace algunos años, el politólogo Samuel Schmidt y el actuario Alejandro Ruiz. Ellos son los fundadores del Laboratorio de Análisis de Redes de la UNAM, y ellos desde el 96 empezaron a estudiar las redes políticas, y bueno, les recomiendo este libro. Desafortunadamente solamente lo encuentran en la UNAM, y ellos encuentran lo siguiente. Sí, bueno, cuando vayan allá, cuando regresemos les traemos estos libros. Entonces, lo que él encuentra, lo que ellos hacen es una red que se llama la red MEX3, que actualmente cuenta con cerca de 30,000 actores políticos y empresariales en su base de datos. Dentro de sus hallazgos encontraron que hay una red que conecta al presidente Francisco I. Madero con el presidente Carlos Salinas de Gortari, y que hay núcleos de personas que los van conectando, que son menos aparentes. Bueno, que esta conexión en verde son los presidentes, pero que alrededor hay personas que conectan a todos y a cada uno de los presidentes. No es en los partidos, no es en el gobierno, sino normalmente son en las reuniones familiares o de amigos. Por ejemplo, este señor que ustedes ven, Gonzalo N. Santos, tenía conexiones desde Álvaro Obregón hasta Adolfo Ruiz Cortines. Otro señor es el papá de Carlos Salinas de Gortari, que bueno, él quería ser presidente, pero él estuvo desde el gobierno de Adolfo López Mateos, y bueno, de Adolfo López Mateos hasta Carlos Salinas conocía a todos. Este tipo de vínculos son los que permiten que exista esta red, grupos de personas
que han estado desde hace mucho tiempo. Hay una teoría que es lo que les voy a presentar, que es la teoría de redes. Y esto no significa el análisis de Facebook y Twitter, sino es toda una teoría que analiza el conjunto de relaciones que podemos visualizar a través de la lógica matemática de una teoría que se llama la teoría de grafos, que es esta teoría que, bueno, para los muy sabios es conectar puntitos con líneas. Y a partir de eso se hace una teoría matemática. Se llama la teoría de grafos. Pero el nombre hollywoodesco que le ponemos es análisis de redes sociales. Lo que dice esta teoría, y es algo bien chistoso para empezar a conocer cómo se vinculan las personas. La persona que tiene más tiempo en una red tiene mayor probabilidad de tener más poder, porque es la que conoce prácticamente a todos. Entre más nuevo seas en una red, menos poder vas a tener. ¿Será cierto o no será cierto? Les hago la pregunta porque es lo que estoy analizando. Y para ello, bueno, voy a hacer un poco de matemáticas y cosas así por el estilo, pero vamos a comprobar si la selección de personas se hace aleatoriamente, es decir, al azar. Voy a elegir a ese fulano como mi nuevo secretario de Hacienda y a la otra fulana va a ser mi nueva secretaria de Desarrollo Social, o se hace a través de una selección de que alguien, en este caso la red en su conjunto, porque no es el presidente, sino es un conjunto de actores que son los que mueven los hilos, son los que eligen a las personas o no. Entonces voy a tratar de comprobar eso a través de encontrar si existen o no patrones de selección en los últimos 6 sexenios. Y para eso también tengo que hacer una crítica a la teoría de las élites. Como les decía, un concepto mal explicado es una teoría mal aplicada. Entonces, lo que yo encontré es que hay ciertas limitaciones en las teorías de las élites, principalmente en las élites norteamericanas y alemanas o anglosajonas, y encontré que necesité hacer una nueva concepción sobre estas élites, a las que yo voy a llamar redes históricas de dominación. Ahorita voy a explicar por qué de dominación y no de poder. Ahora ya estoy cambiando de redes de poder a redes de dominación y ahorita lo explico. El asunto es que estas redes son un conjunto reducido de comunidades, ya no estoy hablando de individuos, sino de comunidades. El poder es comunitario, no es individual. Aquellos libros de psicología positiva que dice, al poder es todo lo mismo, no es cierto, eso no es poder, eso es voluntad de vida, pero eso no es poder. El poder es comunitario. Entonces son comunidades históricamente entrelazadas con capacidad de movilización de recursos superiores y hegemónicos al sistema de producción, que mantienen un sistema de preferencias adaptable y dinámico, es decir, están en constante cambio. Por lo tanto, es complicado sacarles una foto y decir, en este momento este sexenio fue así. Es más dinámico, es más movido. Esto significa que al mismo tiempo, al ser adaptables y dinámicos, significa que no son perennes, es decir, cambian en el tiempo. Y si no se saben adaptar, este tipo de redes mueren. Y encontré que hay dos tipos de grandes redes de dominación. Una que son las económicas y otra que son las políticas. Las económicas están representadas por familias empresariales, no grandes empresarios, familias empresariales, especuladores financieros, banqueros y gerentes. ¿Cuánto es? Según los estudios de Piketty, que es un francés, un economista francés que está muy de moda, que en la UNAM y en el Colmex lo recibieron como un rockstar, y al mismo tiempo no se le entendía nada porque hablaba inglés con un francés medio raro y nadie le entendió nada. Bueno, yo no le entendí nada. Y que supuestamente estas élites representan por lo menos el menos del 1% de la población que mueven la mayoría de los recursos de una nación. Lo que hace Piketty es encontrar que varias de las naciones desarrolladas, esto no pasa en los países subdesarrollados como el nuestro, pasa en las naciones desarrolladas también. Es una forma en cómo ya se está ejerciendo el poder desde el capitalismo global, con el menos del 1% de la población. Estos súper ricos, este grupo de personas que son capaces de comprarse varias mansiones, no solamente la Casa Blanca, varias mansiones, varios coches, aviones, estar en un club de yates en Boca Ratón en Estados Unidos, y como los jeques árabes, incluso comprar camellos, comprar leones y tenerlos ahí como si fueran perros, en serio. Si ustedes ven cómo viven los jeques, para nosotros sería como, ¿para qué quieres un león en tu casa? Bueno, ellos sí necesitan un león. Es así de ridículo el sobreconsumo que este tipo de personas tienen.
Las otras son las redes políticas. Aquí es la alta burocracia, los líderes de partido, los militares y las iglesias. ¿Cómo se vería en un diagramita? Bueno, pues yo lo intenté hacer así. Hay un grupo de redes de poder, es decir, grupos de personas que, el conjunto de relaciones que tiene toda una población, en este caso la mexicana. De ahí la mejor forma de adaptarse o de organizarse es a través de bloques, redes de personas que tienen algo parecido y que comparten ciertos valores, ciertos lugares en donde se encuentran, ciertos atributos como red, no como personas. Y que al mismo tiempo estas pueden estar imbricadas, es decir, conectadas de alguna manera. Y eso lo podemos ver a partir de aquí, cómo estas redes, cada uno por uno de los colorcitos, están conectadas por cada uno de los actores. El poder, creo yo, viene de aquellos grupos de personas que conectan más redes de poder. Bueno, esto es parte de toda una investigación doctoral. Yo no estoy investigando solamente el capital político, esta es una parte de investigación. Yo lo que estoy viendo es cuáles son las redes de personas que arreglan las crisis económicas. Y cada uno de estos pentágonos, o hexágonos mejor dicho, representan camarillas. ¿Y qué son las camarillas? Pues son los grupos de personas reducidas con quien tienes alta confianza. En pocas palabras, tu grupo de cuates. Si ustedes no han sabido apreciar a su grupo de grandes amigos, entonces no entienden el poder. Las grandes relaciones empiezan con aquellas personas con las que tú convives desde que mojas los pañales hasta la actualidad. Esa es tu relación, esa es tu red de poder. Mientras tanto, el resto de personas que vas conociendo, claro, tienen alguna fuerza, pero no esa misma fuerza que tiene alguien al conocerte durante muchos años. Esas son las camarillas, esas son las relaciones fuertes. Entonces, ¿yo a quién voy a investigar? Bueno, investigo a estas personas que tuvieron que sortear 3 crisis financieras, a punto de la cuarta también, no anunciada, pero ya estamos en esa cuarta crisis. Entonces voy a analizar las crisis del 82, la crisis del 94 y la crisis del 2009. Claro, entendiendo las crisis no solamente como un periodo donde el crecimiento baja, sino como todo un ciclo que se produce y se vuelve a producir. Cada crisis que hemos tenido desde el 82 para acá es resultado del manejo de la crisis del 82. No, algunos dicen, es que de repente ya tenemos una crisis así como ya nos llovió y ya no sabemos cómo se formó la crisis. Bueno, lo que he encontrado es que no, todo esto es provocado por el grupo de personas que las manejan y al grupo de personas a las que se les concede ciertas prerrogativas dentro de la economía mexicana. Por ejemplo, venderles petróleos mexicanos. Eso va a provocar otra crisis. No es que ya le está provocando. La pregunta de investigación: ¿cómo ha variado el capital político de los gabinetes económicos presidenciales en el periodo conocido como el neoliberalismo? Es decir, el conjunto de políticas aplicadas para la reducción del Estado, en la cual el mercado se va a encargar de las necesidades sociales. Y lo que quieren, dentro de esta pregunta, quiero entender cuáles son los patrones de vinculación política, educativa y financiera más sobresalientes de los gabinetes económicos presidenciales en los últimos 30 años. Entonces, quiero encontrar patrones. Eso es una cuestión. La hipótesis es que los cambios en el modelo económico se encuentran doblemente vinculados con la conformación del capital político de los gabinetes presidenciales. ¿Esto qué significa? Que México, como ya había sido definido desde el periodo del Porfiriato, no es un capitalismo competitivo, no es un capitalismo monopólico de Estado, sino es un capitalismo de cuates. Si no entendemos cómo son los cambios en las relaciones de las personas que son las que manejan las instituciones, no vamos a entender el cambio institucional. Es decir, a mí lo que me interesa no es solamente conocer el edificio, sino las personas que habitan en el edificio, que son las que manejan el edificio. Esto también es una crítica al neoinstitucionalismo, por cierto. A medida que se fortalece el modelo neoliberal, el capital político se vuelve hacia el ámbito financiero en detrimento del capital educativo y político. Es decir, entre más avance el neoliberalismo, más cambian la selección de personas vinculadas con el ámbito financiero que personas que manejan la burocracia. Bueno, esa es la hipótesis que someto a prueba. Para ello estudié estas redes múltiples, que así le vamos a llamar,
redes de personas e instituciones vinculadas en una red. De los gabinetes de 1976 al 2012, las líneas que ustedes van a ver son cargos directivos e instituciones, universidades también, y las carreras que ellos estudiaron, y los cargos directivos en industrias, banca y comercio. ¿Esto qué significa? Que si alguien de ellos fue gerente o ha sido propietario o ha tenido un cargo directivo en una gran industria, también lo voy a contar. Pero si ellos tienen un campo de cochinos donde es de su propiedad, eso no lo cuento en esta red. Solamente cargos que vayan en esta dirección. Los nodos, bueno, son los puntitos que ustedes vieron, que significan nudos, y son los secretarios, subsecretarios y las instituciones. En total son 812 puntitos que van a ver y que, bueno, analicé en estos 3 periodos. Y las aristas o las líneas son estos cargos directivos. Y analicé, y por gabinetes económicos, bueno, analicé todas estas secretarías en estos periodos. ¿No se alcanza a ver? Bueno, es la Secretaría de la Presidencia, o la Presidencia, la Oficina de la Presidencia, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Economía, de Programación y Presupuesto, Banco de México, Nafin, Sabanobras y Pemex. Como ustedes sabrán, pues no tuve mucha vida social en este tiempo. Entonces, ahora sí, ¿qué se entiende por capital político? Primero, bueno, vamos a entender el capital social, que es el conjunto, es la riqueza que se tiene inmersa en las relaciones sociales que tú vas teniendo. No es solamente cuánto dinero tienes, sino a cuántas personas tú puedes pedirle ayuda. Imagínense ustedes, ¿alguien de aquí conoce a un mecánico? ¿Cuántas personas conocen a un mecánico directamente? Ok, ¿cuántas personas conocen que conozcan a un mecánico? Son diferentes tipos de capital social, por lo tanto, si se les avería el auto, van a saber a quién recurrir. La pregunta, ¿alguien de aquí conoce a un secretario de Hacienda? Muy bien, la única persona con capital social, con capital político. ¿Alguien conoce a alguien que conozca a algún secretario de Hacienda? Eso finalmente sigue siendo capital político, pero cada vez que se va alejando de la fuente, va perdiendo este poder. No es lo mismo decirle a Videgaray, oye, ayúdame con estos trámites, oye, yo conozco a alguien que dice que conoce al secretario particular de limpiabotas que le abre la puerta a Luis Videgaray. Son muchos caminos, si se dan cuenta. Cada camino que uno va encontrando para encontrar a Luis Videgaray es un poder menos, digámoslo así. Es decir, se puede medir el poder a través de los vínculos, de los caminos que tienes que llegar para encontrar a la persona que quieres. Y hay toda una teoría que según dice que es la de los 6 grados de separación, en la cual dice que todos estamos conectados de alguna manera por 6 personas. Es decir, puedes encontrar a todas las personas, excepto creo que a 3 comunidades en el mundo, con 6 personas de distancia, siempre y cuando sepas saber con qué personas, ¿no? Pero pues, la teoría al menos ha sido comprobada un par de veces. Entonces, ¿qué es el capital social? Es los recursos incrustados que pueden ser desde riqueza, reputación, poder, comunicación, afección, confianza, etcétera, que te van a permitir organización política, y por política no me refiero a partidos, sino a la política en el ámbito de todo aquello que corresponda a la ciudad, desde vamos a jugar fútbol y hacer un equipo, hasta necesitamos poner una nueva autopista. Eso sigue siendo política. Y economía social, finalmente lo que permiten las redes y la forma en cómo está la topología de las redes, es decir, cómo están estructuradas las redes, va a permitir también el flujo de recursos económicos, sin necesidad de hablar de dinero. Por ejemplo, alguien que diga, oigan, pues yo voy a hacer un concierto si son músicos y necesito una mesa, un altavoz, yo no tengo. ¿Alguien conoce a alguien que tenga un altavoz? Listo, ese es el flujo económico. ¿Cuántas personas puede ir solamente en esta sala? ¿Cómo se ven las redes? Bueno, pues las redes están en muchos lados. Y bueno, ha habido diferentes investigaciones en diferentes campos. Tenemos la red de internet, que bueno, según dicen que así se ve. Si ustedes ven, hay un punto que este es Google y los demás son otros buscadores que concentran varias computadoras. Esta otra de aquí es el metabolismo. Bueno, hay químicos o bioquímicos que estudian la interconexión entre varias enzimas y proteínas y que se ven así.
Esta es la red de comercio mundial, donde también hay nodos que centran, que son más grandes que otros y que concentran muchos vínculos. Hay también la red de aeropuertos mundial, y esto que ustedes ven es el cerebro. Hay algo que se llama redes neuronales. Y lo chistoso es que han encontrado similitudes en la forma en cómo se organiza el cerebro con la forma en cómo nos organizamos políticamente. Un ejemplo de ello, fíjense que antes decían que bueno, una parte del cerebro conectaba o se cargaba de una función, pero por ejemplo cuando llegaban soldados de Irak con medio cacho de cerebro menos, pensaban que la gente ya no podía hablar o caminar, y lo que encontraron muchos de los neurólogos que investigaron estos soldados es que las neuronas aprenden nuevas funciones, aunque esas funciones originalmente no les correspondían. Por ejemplo, las neuronas que estaban encargadas de los latidos del corazón de repente aprenden a cómo mover una pierna, justamente por la adaptación que ellos van teniendo a pesar de que falte un pedazo de cerebro. Eso ocurre en la política. ¿Se han preguntado qué pasaría si no tuviéramos presidentes? Algunos dirán, es el caos, no, otros dirán, cualquiera de nosotros podría tomar el poder. Y eso ha pasado en bastantes intervenciones extranjeras y varias guerras. Cuando no hay ese tipo que te diga qué hacer, la gente lo hace. Es un símil que tenemos con el cerebro. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Es el conjunto de nodos, de puntitos y rayitas. Pero este conjunto de puntitos y rayitas no son evidentes. Lo que hacemos en la ciencia, en todas las ciencias, es hacer evidente lo que es invisible. Estas redes que les voy a mostrar no existen en la realidad, es la representación, y además de esa representación el estudio matemático de las mismas. Hay diferentes tipos de redes, centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Es decir, imagínense que esta es una red donde una persona, que hablaba justamente la doctora Abigail, una persona que concentra todos los recursos, ¿qué va a generar? Desea otro compañero, bueno, va a generar gente dependiente. Eso es producto de cómo esa política afecta a la formación de esta red. Pero ¿qué pasaría si esta red fuera más descentralizada? Que hubiera más personas que pudieran distribuir los recursos. Ahora, ¿qué pasaría si todas las personas tuvieran el mismo acceso a los recursos? Se verían así. ¿Quién tendría más poder? Los dejo de tarea. Las redes al mismo tiempo tienen diferentes propiedades, y estas propiedades, después de muchos estudios, es que pueden ser de varios tipos de conexión, bueno, dos tipos de conexión, de mundo pequeño y redes libres de escala. Mundo pequeño es aquellas redes en las que tú te encuentras a un grupo de personas en otro ámbito, pero que por alguna relación ustedes se conectan. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí se conocían en otra escuela? Y de repente se encontraron aquí en la universidad así de, uy, ¿tú qué eres aquí? No, yo valgo, se estudia aquí también. Ese tipo de enlaces de que de repente te encuentras a alguien que ya habías conocido en otro lugar, o como le pasó a un compañero que encontró a su novia a partir de su exnovio, ¿no? Entonces resulta que él era muy amigo del exnovio de su futura novia, y después él truena con ella. Él se la vuelve a encontrar en unos grupos, en un deporte, no me acuerdo que era voleibol, y empiezan a andar hasta que esto pasa así como en las películas de, oye, te presento a mi novia, ¿no? Imagínate la cara del exnovio. Eso es mundo pequeño, esas son las redes del mundo pequeño. Las otras son las redes libres de escala. ¿Qué significa esto? Son redes que se conectan de una forma similar en una proporción pequeña, pero que esa manera en cómo se conectan se reproduce en unas escalas mayores. Ahorita les voy a pasar unas fotos de cómo se ven estas redes libres de escala. La otra cuestión de las redes es que son variables en pesos de los enlaces. Es decir, un peso significa qué tanta confianza tienes en una persona. Imagínate en tu mejor amigo, ese es un gran peso, o mejor amiga. O ahora imagínate a tu hermana, ese es otro, o hermano, este es otro gran peso. Ahora imagínate, si pudiéramos graficar el enlace que tienes con la persona que acabas de conocer hace ratito. Entonces el peso de esa relación es muy pequeño. ¿Qué puedes platicar? Benny, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer? Pero no le podrías confiar tu casa a un secreto importante, ¿no? Esas son las diferencias de pesos en los enlaces de las personas. Y estas diferencias de pesos de los enlaces son los que todos manejamos.
a estas diferencias de pesos de personas que conoces muy bien y a personas que medio conoces y que nunca vuelves a ver en tu vida, eso es lo que le vamos a llamar complejidad. Y esa es la complejidad lo que nos ha permitido a los seres humanos tener un cerebro más grande que los chimpancés, porque el manejo de la complejidad permite que el cerebro crezca. Los chimpancés cuando mucho manejan cerca de entre 7 y 9 simios que pueden, con los que pueden establecer relaciones. Pero los seres humanos, según la ley de Dunbar, que es otro matemático, podemos manejar hasta 150 personas. Si yo te presento una lista de las 150 personas con sus caras y sus nombres, ustedes muy probablemente son capaces de reconocer y relacionar. Ah, sí, fulanito, ya sé quién es. Pero si yo te presento cerca de 200 o 300, ¿cuántos de aquí tienen 600 amigos en Facebook o más? Si yo te presentara esa lista de 600 personas en Facebook, ¿a cuántos crees que de verdad convives y reconoces? Hay algunos estudios de internet, de Facebook, que señalan que cerca del 30% de los contactos que uno tiene en Facebook son al azar. Es decir, no los conocemos ni los elegimos y decimos, mira, se ve guapa la chaya. 30% según algunos estudios. Es decir, que las redes tienen un tipo de esparcimiento limitado, es decir, no puedes conocer a 1 millón de amigos, como decía Roberto Carlos, sino hasta 150 según la ley de Dunbar, y al mismo tiempo son estables. La otra es que este tipo de redes son autogenerables, nadie te dice cómo hacer redes. Tú lo vas aprendiendo, es decir, a través de tu experiencia vas adaptándote en la forma de hacer amigos. Algunos son tímidos, ¿no? Y dicen, no, pues yo voy a esperar a que me hablen. Y otros son demasiado extrovertidos, de, yo no voy a hablar. Ese tipo de formas también nos hablan de autogeneración de comunidades. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el primer núcleo de la política es la familia. Nosotros aprendemos a hacer política a través de nuestras relaciones familiares. El primer enfrentamiento que tienes con el Estado es con el papá y con la mamá. De ahí empiezas a aprender y apreciar si debes seguir o no la ley, si te cuadras o no te cuadras. Después vas a ver cómo empezar a negociar. Imagínense su relación con los hermanos, con tus iguales. Cómo tener amigos. Bueno, voy a tener a alguien similar a mi hermano o no. Ese es el origen de la política. Esa es la autogeneración de comunidades. Una vez que tú aprendes esto en casa, lo vas a aprender en otros ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en los partidos políticos, en las empresas, en las organizaciones religiosas. Aprendes cómo relacionarte a partir de esto. Tú mismo generas tus comunidades. Ahora, pues bien. Bueno. Estas relaciones al mismo tiempo se estructuran dependiendo, se adaptan dependiendo de las formas en cómo se hace poder y cómo se hace economía. Y el poder entendido como la capacidad de hacer en comunidad, que puede ser de dos maneras. Un poder obediencial, es decir, donde el líder o el presidente es el que obedece lo que dice la comunidad. Y para ello, va a ejercer una gestión democrática de los bienes que obtiene. A esto sí le vamos a llamar poder. Una gestión obediencial con gestión democrática del poder. La otra es la representación fetichizada del poder, es decir, aquella fabricación humana a la que uno le atribuye particularidades divinas. Imagínense si yo les traigo aquí un Ganesha, que es un dios de la India que tiene cabeza de elefante, y yo les digo, este es el dios de los dioses, ¿no? La mayoría que no comparten la religión hindú dirían que yo estoy loco. Oye, pues mejor dale un cacahuate a tu dios, ¿no? Porque estoy fuera de ese contexto, de esa totalidad. Pero si yo lo hiciera con una Virgen María, el ámbito cambiaría. Finalmente es una figura fetichizada. Lo mismo ocurre con el poder. ¿Cuántas veces fetichizamos tanto al poder que a veces es inalcanzable? Pregúntense ustedes qué pasaría si ustedes quisieran abrazar a Peña Nieto en un mitin. Tendría la misma suerte que con un mandarín chino del siglo XVIII, o con un zar ruso del siglo XVI, o con el duce italiano en la década de los 40. Es un poder fetichizado, inalcanzable, casi divino, incorregible. Dicen que no duerme y que tiene 6 brazos. ¿No? Esa forma de entender el poder fetichizado pues va a conducir a una gestión oligárquica del poder, es decir,
Oligárquica. Oligárquica. ¿Me importa? Bueno, ¿qué significa esto? Que este poder fetichizado, esta divinización del poder, solamente va a ser operante a través de un grupo reducido de personas que van a hacer una gestión oligárquica del poder. A partir de estas definiciones de poder, de un poder obedencial, de un poder fetichizado, pues vamos a ahora sí entender cómo funcionan las redes de dominación, entendidas como aquellas redes que intentan imponer sus propios intereses a costa de la vida de los demás, donde ya no hay una ética de hacer política para salvar y sobrellevar a una comunidad a que viva bien, sino a que estas personas pues van a tener que obedecer la ley de los mercados, la ley del Estado o la ley de grupos particulares. Eso es un poder fetichizado. En este sentido, las redes políticas se adaptan a los contextos. Vamos a hablar algo así como inteligencia de redes. Soy un poco esotérico, pero de acuerdo a algunos estudios, incluso de la física, de físicos de Harvard, así han denominado inteligencia de redes. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el capital político? No crean que me fue a dar un paseo ahí por ahí, ¿no? A ustedes les enseño cómo vamos a medir el capital político a través de esta teoría de los puntitos y las rayitas, conocidas como análisis de redes sociales. Según Nan Lin, que es un sociólogo, corrígeme, Avi, chino o de Hong Kong. En realidad es más de la India. O como de la India. Bueno, es un señor así. ¿Qué habla? Es que tiene un nombre bastante raro. Imagínate, me llamo Nan. ¿Nan qué? ¿Nancy? No, Nan, así. Destaca 3 variables exógenas que permiten el flujo de capital social. Recuerden que de acuerdo a cómo estén estructuradas sus relaciones, cómo te conectes con fulanito o fulanita, es como va a fluir el capital social. Esto no sé si les ha ocurrido en la mesa cuando un hermano se enoja con otro y Julián, dile a Pedro que me pase la sal, ¿no? De acuerdo a cómo está estructurado en ese momento las redes, como vas a obtener la sal. Sería más fácil decir, Pedro, pasa la sal. Un solo paso. De acuerdo a esta estructura, bueno, vamos a entender la posición estructural de las personas. ¿En qué parte? Y esto va a sonar un poco abstracto. El análisis de redes va a entender cómo se estructuran todas las personas en su conjunto y cómo cada uno de los individuos tiene una posición dentro de ese conjunto de relaciones. A eso le vamos a llamar posición estructural. ¿En qué parte estás tú dentro de una red diversa? ¿Eres quien domina? ¿Eres quien articula? ¿Eres quien está sometido? ¿Eres quien está fuera de la red? ¿No? Porque también existe eso, los outsiders. Si alguien es gordito, ya ha intentado jugar fútbol y que luego no lo llaman, está fuera de la red de los jugadores de fútbol. La otra es las localizaciones de la red. ¿En qué parte dentro de toda la red estás tú? La tercera es la proposición de la acción, es decir, las redes no se forman nomás porque sí. No son como los hongos del baño que son imposibles de quitar por más que talles y talles, sino que las redes se estructuran por un objetivo alcanzable. En este caso tiene un propósito. Tú tienes amigos no porque hay otro mono ahí, ¿no? O porque hay otra chava por ahí, sino porque quieres algo más. Sin embargo, estas redes, esta complejidad de diferentes con diferentes personas con las que tú te puedes involucrar son las llamadas redes traslapadas, que se ven algo así, ¿no? Bueno, se ven así pegadas y así segmentadas. Voy a ir un poco más rápido. Pero para esto necesitamos una matemática, ¿no? Que normalmente hacemos, y yo denomino esto en los estudios de élites, que hacen esoterismo. Sí tienen esta estructura de, bueno, así se explica, pero de repente ocurre un milagro y de repente pasa este proceso, ¿no? Eso es esoterismo. A partir de ahora entendemos que los gabinetes presidenciales son una subred de una red de dominación política compleja y adaptable. Por complejidad o por adaptación vamos a entender esto. La mecánica tiene unas leyes que manejan a los cuerpos. Si tú dejas caer una pelota, ¿qué va a hacer la pelota? Pues solamente dejarse caer por la gravedad. Y tiene una serie de leyes que se llaman mecánicas. Pero si tú sueltas a un gato y eres así de manchado y el karma te castiga, bueno, el sociópata. El gato no nada más va a caer así como muerto, ¿no? Sino que el gato va a mover toda una serie desde la cola, los bigotes, las patas, los brazos, la lengua, para poder adaptarse a la caída, al contexto y caer de pie.
Esta ley, estas leyes de la adaptación son las que rigen los sistemas biológicos y sociales. El problema ha sido que en la sociología hemos intentado, o en la ciencia política hemos intentado explicar los problemas biológicos y sociales con leyes mecánicas. Si encuentras A, entonces B, por lo tanto vamos a hacer una política de este tipo, ¿no? Si un grupo de personas que usan pantalones azules, que tienen computadoras, bueno, ¿qué van a hacer para aumentar el uso de computadoras? Comprarles a todos pantalones azules. Lo que no entiendes es que usan pantalones azules porque están conectados y tienen una moda. Y es a través de esta moda donde pueden dispersar el conocimiento de las computadoras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a aumentar el número de personas que estén más vinculadas, no comprarle pantalones azules. Ese es el problema también que hemos tenido. Bueno, aquí ya me voy más adelante. Esto es la formación, la teoría que tengo sobre cómo se estructuran las redes políticas y las redes económicas a través de este proceso de formación de poder que genera monopolios y, bueno, entre ellos se generan redes. ¿Cómo ha sido la evolución del capital político? Bueno, para ello voy a hacer el análisis de las redes dinámicas múltiples. En este sentido voy a intentar encontrar los patrones y lo que quiero saber es cuáles vínculos permanecen en el tiempo y cuáles no, para saber de los que quedan en el tiempo, cuáles sí son los que las redes piden, es decir, los que sobreviven. Y la evolución de las redes, cómo cambia la estructura a partir del crecimiento de los vínculos. Para eso, pues yo me torturé un poco y hice este tipo de ecuaciones para encontrar esto que quiero encontrar con esta pregunta. Y entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, si encuentro que existen patrones al azar, es decir, que cualquier persona puede encontrarse para elegir a un secretario o un subsecretario, la línea que van ustedes a ver va a ser así. Va a ser exactamente lo mismo, va a encontrar un punto de estabilización y da lo mismo a qué tipo de personas se encuentres. Pero si existe una estrategia, es decir, alguien en la red está eligiendo a estas personas, vamos a encontrar una gráfica de este tipo, hacia arriba exponencial. Y ahora sí, les voy a enseñar mis grafiquitas después de todo este choro. Bueno, estas son las elecciones, los puntitos amarillos que vean son los actores, los negros son las instituciones, los azules son grupos políticos emergentes y el de color rojo son los presidentes, es decir, los únicos que son electos. Y las gráficas se ven así. Entonces, este es el gabinete de José López Portillo, este es el de Miguel de la Madrid, este es el de Carlos Salinas, este es el de Ernesto Zedillo, este es el de Vicente Fox y este es el de Felipe Calderón. La topología de las redes, como ustedes ven, cambian. Encontramos que la red de José López Portillo, que es mi red inicial, es una red todavía más cohesionada con respecto a la red de Vicente Fox, que es la más dispersa. Es decir, había personas, en la red de Vicente Fox, ahorita vamos a ver, que es la que menos poder político tenía, es decir, menos habilidad tenía para manejar el Estado. ¿Cómo se ve así? Bueno, estos número de personas que antes de tomar el cargo tenían como experiencia ser secretarios de Estado en otros lugares, ser dirigentes de partidos políticos, haber sido gobernadores, haber participado como directores de alguna banca, ser diputados federales, haber participado en legislaturas locales, ser senadores o algunos alcaldes. Y la línea se ve así. La mayoría, como ustedes ven, pues son durante cerca de 3 sexenios, 4 sexenios, pues fueron exsecretarios o subsecretarios de Estado, pero en el gobierno de Vicente Fox, la mayoría de los que estaban aquí eran líderes de partidos políticos, casi al mismo tiempo. ¿Qué patrón? ¿Cómo encontré la línea de patrones? Pues encontré una cosa así. La mayoría de ellos pertenecían a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es ahí la institución donde mejor fluye el capital social en los 6 sexenios, ¿no? Menos en los sexenios panistas. Ustedes pueden ver ahí una diferencia entre los sexenios priistas y panistas. Por partido político, bueno, el color azul es el PRI, el color rojo son los panistas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que siempre ha habido priistas a pesar del color político. Diputados, senadores, bueno, parece que es más importante que te jalen como secretario o subsecretario siendo diputado que siendo senador. Por si alguien está haciendo su carrera política y quiere ser secretario, bueno, le ofrecen un puesto, es mejor ser diputado que senador, tiene más probabilidades. Sin embargo, la vinculación de legislatura no encontré esos patrones. Solamente una, que es esta de color azul, que era la legislatura 55, que conectó a 3 sexenios. Allá afuera, pues no era así. De gobernadores,
es chistoso, la mayoría están mejor conectados en el gobierno, en la gobernatura de Aguascalientes. Y bueno, estos son el resto, ni siquiera el Estado de México aparece como una de las opciones. ¿Cómo se ven entonces? Encontré que efectivamente, al menos en esta parte de selección de personas que han participado en alguna institución pública, sí describen una selección por parte de la red. Y las principales son Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, y lo chistoso, la Subsecretaría de Hacienda y la Dirección General de la Secretaría de Hacienda. Esas dos tienen el mismo peso. Y de ahí, bueno, todas estas, ¿no?, que podríamos decir que son al azar. Y por universidades, bueno, encontramos que la red se configura de otras maneras. Encontramos, por ejemplo, que la red de López Portillo tiene dos puntos. El punto verde es la UNAM, el punto azul es Economía, y después esta red va creciendo así, igual con Cedillo, pero con Cedillo ya se parte, y a partir de ahí ya no tiene tanto peso el pertenecer a una universidad, sino aquí ya pesa más que carrera estudias. Y bueno, con Felipe Calderón, bueno, vamos a ver que la mayoría ya dejan de ser economistas y son más abogados y tienen maestrías en administración de empresas. Esta es la forma en cómo encontré a partir de un indicador que se llama PageRank, que es un indicador que hace Google para saber cuántas veces tú estudias o cuántas veces te metes una paginita. Ellos hicieron ese indicador que se llama el PageRank. Y a partir de ahí encontré que la mayoría son de la UNAM, después del ITAM y después del TEC de Monterrey. Y de ahí, después sigue en cuarto lugar el Harvard, el IPADE, que es una escuela de élite manejada por los millonarios de Cristo, y el resto de universidades. Pero si ustedes ven, también aquí hay cambios en la vinculación, ¿no? Y encontré que efectivamente hay una selección de personas, principalmente en la UNAM, y muy por debajo, de acuerdo a este indicador, el ITAM. Entonces, si eres de la UNAM, tienes una alta probabilidad de ser secretario de Hacienda, por encima de los del ITAM. Por carreras, ¿cómo se ve? Bueno, encontré que la primera carrera es Derecho y la segunda Economía. Y así se van viendo, cambian estos patrones de vinculación. ¿Cómo se ve? Bueno, se ven así, ¿no? Hay una preferencia, claro. Pero encontré que hay desde Economía hasta alguien que estudió Filosofía y Topografía y Ciencias, pero a una menor escala. ¿Cómo se ve por carreras y universidades? Pues se ve así. Ahora, ¿qué podemos decir? Si estudiaste en la UNAM una licenciatura y esta licenciatura fue en Economía y después estudiaste Derecho en el ITAM, tienes una alta probabilidad de ser secretario de Hacienda, de que te elijan por esta cuestión. Entonces ya podemos medirlo. Bueno, el sector financiero, tengo unos problemas con estas dos redes porque han sido un poco móviles. Hay poca información y la que tengo es oscura y un poco clara, que son las de Carlos Salinas y la de Ernesto Cedillo. Pero las otras podemos ver como desde López Portillo había un grupito que pocos pertenecían a empresas, y después desde Fox hasta Calderón, bueno, esta red se va siendo más cercana. ¿Cómo se ven estas redes traslapadas? Ahora sí, estas tres redes, las políticas, las educativas y las financieras, ¿cómo se van viendo vinculadas? Entre más esté cercano a cero significa que todos están más cohesionados, y entre más lejano a cero significa que cada uno de ellos se vincula a muchos grupos, a muchas camarillas. Y encontré esto, que la mayoría tiene este patrón de que la mayoría de las personas que tienen vínculos financieros, a medida que va pasando el tiempo, van siendo más cerrados. Las personas que tienen en el ámbito educativo, por ejemplo, que es la línea roja, van más o menos manteniéndose, pero políticamente las personas, a partir de los gobiernos de Vicente Fox, se vinculan en muchos vínculos. Y bueno, esto se puede ver a través de esta misma ley. Hay un patrón que encontré en esta vinculación. Bueno, si lo vemos por tipo de gabinete, encontramos que estos dos gabinetes, el de López Portillo y el de Miguel de la Madrid, se concentraban en grupos muy reducidos, pero que con el tiempo estos van cambiando y variando. Igualmente encontré que el mayor cambio a través de los sexenios es el político, y el educativo y financiero más o menos se mantiene. A partir de ahí, bueno, hice este modelo Gamma de análisis de modularidad,
Por modularidad voy a entender los grupos de personas a las que se relacionan y voy a hacer una multiplicación de cada X1 es la X política, X2 es la capital educativo y X3 es el capital financiero. Y quiero ver qué tanto poder tienen ahora sí a partir de estas tres redes que les mencioné. Y encontré esto. ¿Qué significa? Que las redes de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son muy similares. Se relacionan en torno a grupos de personas muy reducidos. Pero las redes de Vicente Fox y Felipe Calderón tienen un mayor número de personas con las cuales se vinculan. Esto significa que estas personas tienen más poder político que estas. Y ahora sí llegué a la conclusión de la pregunta inicial que les había hecho: ¿cómo se mide el capital político a través de las redes? Así. Conclusiones: el capital político es un conjunto de diversas redes traslapadas que permiten la acción política de manera compleja. Existen evidencias de preferencias de vinculación de actores por su tipo de reclutamiento. Los gabinetes de económicos presidenciales muestran una variación en el grado de conectividad, agrupamiento y poder. El capital político muestra un incremento de modularidad. El capital educativo, una reducción en la centralidad de las universidades como instituciones socializantes. Y el capital financiero, un aumento en el grado de conectividad. Es decir, cada vez los políticos se conectan más con el mundo financiero y empresarial. Espero preguntas, críticas o silencios en general.